Pregunta hecha en redes sociales. ¿Qué es lo más inusitado que has vivido en el bosque? ¿O en un campamento? Soy de Europa del Este, de una región en donde abundan los pantanos. Mis compañeros y yo acostumbrábamos ir de campamento cerca de una ciénaga que rodeaba una vieja fábrica de municiones de mediados del siglo pasado. En una de nuestras primeras exploraciones a ese sitio, una noche estábamos preparando nuestros sacos de dormir, cuando escuchamos murmullos de otras personas conversando en voz baja. Al principio nos asustamos un poco, pero quisimos quedarnos a ver qué más sucedía. Después de acostumbrar nuestros oídos al ruido natural de los alrededores, también logramos percibir unos sonidos repetitivos parecidos a los pasos de gente caminando en varias direcciones. Encendimos nuestras lámparas y nos levantamos para revisar el área, pero para nuestra incredulidad no había nadie más aparte de nosotros. Decidimos ir a pasar el resto de la noche a una vieja estación de tren abandonada, que estaba solo a unos minutos de distancia. Ya de regreso en la villa, hablamos con otras personas que nos dijeron que esa fábrica era conocida por haber tenido muchos accidentes fatales, causados por materiales peligrosos. Así que para nadie resultaba tan extraño pensar que el sitio tal vez pudiera seguir habitado por energías espectrales. En un viaje con otros amigos senderistas, fuimos de excursión a lo recóndito del bosque. Y como a 6 millas lejos de la autovía, encontramos una cabaña abandonada de aspecto tenebroso y bastante descuidado. Lo primero que vimos al entrar, fue demasiada basura regada por todos lados, especialmente algunas agujas. Por lo que supusimos que las últimas personas que visitaron el lugar, se habían estado entreteniendo con sustancias. Decidimos seguir moviéndonos y después de unas millas más, encontramos un pequeño manantial, donde a un costado había una especie de altar hecho de piedras meticulosamente acomodadas, en cuya cima había algunos huesos pequeños de algún animal. Sin tocar nada, dejamos todo como estaba y seguimos caminando. La verdad es que aquel viaje fue muy interesante por aquellas curiosidades que nos encontramos durante el recorrido. Esto ocurrió a mediados de los años 90. Estábamos acampando en Washington Central como otras tantas veces, cuando una mañana que habíamos ido a pescar al arroyo, vimos pasar sobre nuestras cabezas 2 jets a máxima velocidad. Y luego casi inmediatamente pasaron volando otros 2. Entonces unos segundos después, el aire, la tierra y los árboles empezaron a vibrar muy fuerte debido al ruido provocado por las aeronaves. Lo verdaderamente estremecedor, fue que como a 100 pasos de donde estábamos tranquilamente pescando, vimos cómo salía corriendo despavorido de entre los árboles, un oso grizzly de tamaño considerable. Es decir, que si no hubieran pasado volando los jets, jamás nos habríamos dado cuenta de que teníamos un oso salvaje rondando muy cerca de nosotros. Soy de Colombia. El verano pasado fuimos de campamento a las montañas 4 personas, mi hermano, su novia, mi novio y yo. La primera noche transcurrió sin sorpresas. Los 4 pasamos el tiempo jugando a las cartas y después de cenar nos fuimos a descansar a nuestras respectivas tiendas. El segundo día por la tarde, el cielo se empezó a nublar y se notaba que iba a llover muy fuerte durante la noche.
Así que después de comer algo, comenzamos a recoger todas nuestras cosas. Mi hermano y su novia habían terminado, y se fueron adelantando a donde habíamos aparcado. Pero a mi novio y a mí nos tocaba desarmar lo más grande, y en eso estábamos cuando pude ver una esfera de luz que estaba flotando encima del río, que estaba a menos de 100 metros de nosotros. Yo me asusté al principio, pero trataba de pensar cómo es que alguien podría estar parado sin moverse en medio del río, demasiado agitado por el viento con una lámpara en la mano únicamente para molestarnos. Traté de ser racional. Le hice una seña a mi novio que estaba a varios metros desatando un poste para que se fijara en la luz sobre el río. Él me hizo un gesto de que nos apresuráramos y en menos de 5 minutos ya estábamos listos para partir. Entonces se me ocurrió la idea de grabar aquella luz con mi teléfono tan solo unos segundos antes de irnos. Después de subir todo al vehículo dejamos el lugar lo más rápido posible. Llegando a casa, le mostramos el video a mi padre y él nos comentó que mi bisabuelo solía contarle que de joven, le gustaba salir a la sierra a cazar esferas de luz con sus amigos, porque aparentemente creían que si encontraban una, podría ser un signo de que había un tesoro enterrado o probablemente algo de gran valor. Cuando era niño, en los meses de otoño era tradición ir de vacaciones junto con mis padres y otros familiares a las montañas, donde alquilaban un par de cabañas de tipo rústico que están situadas a orillas del bosque. Una noche de tormenta yo estaba en mi habitación sin poder dormir, y me quedé observando la lluvia y el movimiento de las ramas de los árboles desde la ventana. Estaba muy entretenido cuando al caer un rayo relativamente cerca de la zona, vi una especie de animal blanco parecido a un lobo deambulando ahí afuera. La luz del rayo fue tan potente, que hasta pude vislumbrar por un momento la textura del pelaje del animal, al que le pude calcular aproximadamente 1 metro de altura. Después de husmear por ahí, simplemente se fue corriendo hacia la zona boscosa y ya no regresó. Fue una visión fuera de lo común. Una noche, estaba con otras chicas en un campamento de verano al que solíamos ir cada año. Mis amigas y yo compartíamos la misma tienda, y ya era bastante tarde cuando antes de dormir, escuchamos un rugido bastante aterrador que provenía del lago contiguo. A la mañana siguiente, hallamos un tronco muy pesado arrojado afuera del perímetro del campamento junto a las escaleras de acceso al muelle. Nuestros guías dijeron que ellos no habían visto ni escuchado nada pero se veían algo preocupados, y nos pidieron recoger todo para regresar al campus principal. Mis amigas y yo, también les contamos sobre el grito que habíamos escuchado en la madrugada. Naturalmente, las actividades recreativas de ese día tuvieron que ser canceladas y finalmente nos marchamos de allí. Esto sucedió cuando aún vivía en Oregón, justo en la costa oeste de Norteamérica, donde se han tenido abundantes casos de avistamientos de la legendaria criatura conocida como Pie Grande o Sasquatch. Estuve sin hogar cerca de 3 años. Y durante ese tiempo acampaba en parques y reservas naturales. Una vez me desperté después de la medianoche, y decidí comer algo sin encender mi lámpara de emergencia. Después de un par de minutos, escuché un ruido acercándose muy rápido en dirección a mi tienda. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y súbitamente estaba yo ahí tirado sobre mi bolsa de dormir sin poder moverme ni poder hablar. Solo recuerdo haber visto difusamente una sombra de algo o de alguien que estaba de pie sobre mí, y me estaba haciendo sentir un tipo de electricidad insoportable por todo el cuerpo que tampoco me dejaba pensar con claridad. Al final, la siniestra sombra simplemente se desvaneció. Yo me sentí muy cansado y no recuerdo nada más, seguramente me desmayé. Sin duda fue una de las experiencias más espantosas y desagradables de toda mi vida.
Mi experiencia no fue en el bosque. Ocurrió una vez que fui en motocicleta a pasar el fin de semana cerca de las montañas del desierto de Arizona junto con mi esposo y otras parejas de amigos bikers. En nuestra segunda noche, todos logramos ver la silueta de un gran objeto volador extrañamente silencioso de color negro y forma triangular pasando muy cerca de nuestro campamento. Recuerdo que del objeto emanaba una luz muy inusual desde el centro de su base. Pasó volando hacia el norte por donde estaba el poblado más cercano como a unas 25 millas. Para todos los que estábamos ahí fue una experiencia totalmente alucinante. Esa ha sido la primera y única vez que he visto algo de ese tipo.